Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Un cordial saludo a todos. Iniciamos en este momento la tertulia de actualidad de Televaldepeñas, que en un porcentaje amplio recupera la misma temática de la semana anterior, y lo hacemos por dos cosas. Porque a tenor de lo que se desarrolló en el pleno del pasado 2 de febrero, los grupos políticos, sobre todo los de la oposición, se han venido pronunciando, haciendo su valoración, haciendo su balance de lo que fue el desarrollo y el recorrido de esa sesión, y porque además en esta mesa la pasada semana no estaba quien está ahora, que es el responsable directo de las áreas municipales de agricultura y de medio ambiente. Con medio ambiente englobamos limpieza viaria, parques y jardines, agua, lo cuales son servicios absolutamente esenciales en el organigrama municipal. Y vamos a recuperar, como digo, la temática de la semana pasada en gran medida, y lo vamos a iniciar con ese informe, iba a decir polémico, controvertido, por lo discutido que ha sido, informe sobre la gestión del agua, qué modelo interesa o conviene más a los vecinos de Valdepeñas, por lo que les puede costar del presupuesto municipal, si la gestión directa, como viene durante años propugnando Izquierda Unida Podemos, o la gestión indirecta a través de una concesión administrativa a una empresa especializada que gestiona el agua en cientos de municipios en nuestro país y en nuestra localidad, en Valdepeñas, los últimos 40 años, donde ha habido alternancia en los equipos de gobierno, donde ha habido participación en dos etapas no consecutivas, pero sí separadas en el tiempo, de quien está a la izquierda del Partido Socialista, que es Izquierda Unida. Bien, pues sentadas estas bases, les vamos a recuperar un extracto de ese debate sobre la gestión del agua que tenía lugar el pasado 2 de febrero. Y a tenor de ello, les presento a la mesa e iniciamos. Un ayuntamiento no puede elegir arbitrariamente una forma de gestión que resulte económicamente perjudicial o menos eficiente. Y esa es la premisa inquebrantable que debe de regir la adopción de acuerdos desde este salón de plenos, más allá de la ideología que cualquiera de los grupos políticos pueda representar u ostentar. El interés que se defiende es el interés económico de la ciudad. Y luego seguimos con el contenido del informe. Un cúmulo de suposiciones, estimaciones y medias verdades para afirmar que nos costaría como 600.000 euros más hacerlo por nuestra cuenta de lo que le cuesta a Aqualia. Realmente los únicos datos reales que aparecen en este informe son los que ha proporcionado Aqualia, que recordamos que es parte interesada de que salga este informe como ha salido. El discurso de Unidas por Valdepeñas poco menos que aboca, no ya, como decía, la crítica inapropiada o grosera de un informe especializado, sino que aboca un poco a la insumisión legislativa. Es decir, da igual lo que digan los informes técnicos, da igual que en el expediente en su momento exista un informe técnico económico con un resultado palmario diferenciando el coste y el alcance económico que supone para los ciudadanos y ciudadanas de Valdepeñas, da igual, sino que tenemos que asumir la gestión directa de la prestación de ese servicio. Gregorio Sánchez de Llevenes, teniente de alcalde de Agricultura y Medio Ambiente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Fernando Prieto, agricultor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Helios Castellanos, informático, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Bien, en ese vídeo, en este extracto del debate de la sesión plenaria, se estaba discutiendo en relación con ese estudio, ese informe técnico, que se ha solicitado a un auditor independiente, reputado, acreditado, miembro colegiado en el Colegio de Auditores, y que concluye que la gestión directa con una plantilla municipal costaría al ayuntamiento, al municipio, 600.000 euros más que mediante la fórmula de la concesión administrativa a una empresa. ¿Dónde se va buena parte de esos 600.000 euros? Aproximadamente la mitad en personal. El informe concluye, y ahora el teniente de alcalde nos lo matizará, concluye que haría falta un 50% más de plantilla porque el régimen laboral,
de un empleado público tiene poco que ver o está muy apartado de lo que supone el mismo empleado dentro de una plantilla privada. Gregorio, este trabajo del auditor se califica desde Izquierda Unida Podemos, desde Unidas por Valdepeñas, como chapuza. Dicen que está hecho a medida de las exigencias del equipo de gobierno municipal y por ende de los intereses de Aqualia. Un suspicaz diría que tras estas palabras de descrédito a un profesional, lo que subyace es una acusación velada de corrupción. Sí, bueno, yo, Elio, perdóname, pero decir, yo, Unidas por Valdepeñas, o en este caso Izquierda Unida Podemos, y mira que lo siento por la parte de Izquierda Unida, se está convirtiendo últimamente en el Vito Quiles valdepeñeros, es decir, lanzan un bulo y le dan votos al PP y a Vox, directamente. Es decir, tachar de chapuza un informe que cuando el mismo órgano que lo ha emitido, cuando el mismo gabinete que lo ha emitido, como es en el caso del tema de los autobuses, que sí que decía que era mejor la municipalización de los mismos y que el servicio municipal, si se acometía desde la gestión directa desde el ayuntamiento, era más económicamente más rentable y más beneficioso para el ayuntamiento. Entonces sí, ahí muy bien el informe, el gestor, el que ha hecho el informe, el gabinete, todo muy bien. Ahora, si sale un informe, que además ese informe se sale con el voto mayoritario del Salón de Pleno, es decir, el Salón de Pleno votó mayoritariamente hacer ese informe. Que ya es decir, que vote el PP y Vox con el PSOE, ya es decir. No, en aquel caso mayoritariamente porque lo votaron en su momento PSOE, PP y Unidas por Valdepeñas. Yo me estoy refiriendo al tema del agua. Sí, en el tema del agua, cuando se solicita el informe, sale con 17 votos a favor por el PSOE, Unidas por Valdepeñas y PP. El único que vota en contra es Vox, ¿no? Y la abstención del concejal no adscrito. Por lo tanto, cuando hacemos el informe, bien, y cuando vemos los resultados del informe, no, a mí me parece que es, de alguna manera, buscar una justificación a que un informe hecho por un gabinete que podremos tener, no sé, o sea, yo lo podré valorar o no lo podré valorar, podré ver que si se ha tenido en cuenta no sé qué aspectos o no se ha tenido en cuenta, pero vamos, un informe que es amplio, que ha tardado un tiempo. Yo este informe lo he vivido día a día porque nos pedían datos, o sea, nos pedían datos de infraestructura, nos pedían datos de gasto y tal, pero básicamente tú has hecho el resumen. Es un convenio laboral de 35 horas, trabajadores municipales a 35 horas de convenio laboral, un convenio laboral de una empresa privada de 40 horas. Ahí salen las cuentas, ahí sale esa diferencia básicamente, aparte de lo que supone la central de compras, ¿no? Que es lo que tiene que nosotros podamos comprar la landera PUF en Suministro Valdepeñas y nos cuenta X, y una empresa, que no tiene por qué ser Aqualia, que puede ser cualquier empresa del sector, te compra un camión de aranderas PUF, porque las utiliza en toda España, y le sale más barata la arandera. Yo creo que básicamente en eso están los costes, que tampoco, dicho, tampoco es una barbaridad, son 600.000 euros al año, que sí, que en un contrato de 10 años, pues ya es un dinero, pero que estamos hablando de que no es tan difícil entenderlo, básicamente en coste de laboral y en coste de material central de compra. Elio Castellanos, además de ser informático, como yo les he presentado, es evidentemente, y usted ya lo conoce porque llevan viéndolo muchos meses, por no decir años, es también miembro de la Asamblea de Izquierda Unida Valdepeñas. Y como tal... A ver, yo sí que quisiera decir que entonces yo ya no sé a qué Gregorio Sánchez creerme, si al que en 2015 defendía la municipalización, en 2019 defendía la municipalización, y vamos, seguramente desde mucho tiempo atrás, pero no tengo memoria de ello. En ese caso, vamos, no entiendo a qué se puede deber ese cambio de opinión. Ahora lo que se lleva luchando, no yo, usted, 10, 15, 20 años, ahora ya se cambian las reglas, ahora ya son otras. El informe, por ir a él directamente, yo no tengo acceso, yo soy un ciudadano cualquiera. Yo de oídas de los concejales de mi partido que sí que han tenido acceso a él y que me han comentado pues que hay muchas vaguedades, que
se aparecen 300.000 euros que no se justifican en ninguna parte, que se habla como si el Ayuntamiento de Valdepeñas fuera un particular y no un organismo que gestiona a miles de usuarios en Valdepeñas. Es decir, no estamos hablando de que, como ha dicho Gregorio, vaya una persona a comprar arandelas, no, es un ayuntamiento que maneja miles o millones de litros al año. Es decir, cuando tú hablas de una infraestructura así, tú tienes poder de negociación. Y en cuanto al tema de los salarios y demás, por lo poco que me han podido a mí contar, no se justifica en ninguna medida ese aumento de 21 a 34. Creo que con los cálculos que se han hecho en Izquierda Unida podrían ser 24, es decir, 3 trabajadores más, que tampoco estamos hablando de ninguna locura. Pero vamos, a mí lo que más me choca de todo esto, ya digo, como ciudadano yo no tengo acceso a ese documento, es el cambio, el viraje de Gregorio, que ha estado 10-15 años defendiendo una cuestión y ahora defiende justamente toda la contraria. A mí, pues como vecino de Valdepeñas, francamente me choca bastante. Antes de abrir debate, el punto de vista de Fernando Prieto. Bueno, yo sí partícipe, no ahora, en el tema del informe, pero sí del ayuntamiento, y yo he de decir que el sistema que se tiene con respecto al abastecimiento de agua y el servicio que ha dado, creo que la privatización en su momento fue un acierto, y sigo pensando que el mantenimiento de él sigue siendo un acierto. Vamos a ver, hay situaciones que yo creo que se discuten más ideológicamente que la realidad económica o la realidad funcional de un servicio. Y este es ese caso. Este es ese caso, es decir, que yo creo que por mucho que nos empeñemos que ideológicamente pues hay que municipalizar, porque aquí vamos a terminar a que todos seamos funcionarios, porque todos dependamos de la administración, pues a lo mejor es el éxito, ¿no? Pero creo que eso va a traer como consigo que muchos servicios tengan algunas carencias cuanto menos importantes. Si cuando se han pasado varios ayuntamientos, y algunos de ellos de coalición, cuando estaba Izquierda Unida, y se siguió con el servicio, eso significa que se daba bien el servicio. Y creo que se presta bien el servicio. En el momento que se vean que hay deficiencias y que sale más caro, porque eso yo creo que se va viendo, yo creo que eso se va viendo conforme va funcionando, pues el ayuntamiento, cuando cubra el contrato, pues que lo cambie. Nada más, ni más menos. Porque también he de decir que no sé cuándo caduca el contrato con Aqualia. Creo que es este año. Pues si cunde, bueno, pues entonces pues hagan entonces en el ayuntamiento la propuesta de que no se vuelva a contratar. Y bueno, si se gana, pues es una cuestión puramente de lucha política. Y si no, bueno, pues hay que tener en cuenta, aunque creo que hay algo más pendiente, ¿no? Porque creo que hay una tubería que si se quita el servicio hay que pagar una derrama más, es decir, hay muchas más cuestiones con respecto, no solamente es el abastecimiento, sino que hay alguna parte de infraestructuras que también se ha hecho cargo la propia empresa, que a su vez también ha sido mucho más rentable al ayuntamiento que si la hubiese ejecutado directamente, es decir, que es un conjunto de cosas que viene a decir que en este caso la privatización en su momento y el seguimiento de tener el servicio privatizado, creo que se da buen servicio. En otros casos, pues no lo sé, sería cuestión de analizar, pero yo creo en los informes lo mismo que en la justicia. Si te va a favor es bueno y si te va en contra es malo, no, yo creo que tanto es bueno sea a favor o sea en contra, porque si no creo que vamos a empezar a no creer en las instituciones y no a creer en la administración, ni siquiera a creer en el trabajo de los profesionales. Sí. Abrimos entonces coloquio. Sí. Y quiero introducir, antes de dejaros barra libre... No, hay una alusión directa. Dos cosas, por supuesto. Yo ya me callo, me callo dentro de 30 segundos. Y es desde, claro, un servidor preguntó a los concejales de Unidas por Valdepeñas qué ejemplos hay de gestión satisfactoria en un municipio del rango de Valdepeñas donde el ayuntamiento se haga cargo directamente de la gestión del agua y mantenga la titularidad y la gestión. Respuesta, Alcázar de San Juan. Sí. Lo tenemos cerca. Bueno. Bien, dos cosas. La primera, y además en eso coincidimos Fernando Prieto y yo en la oposición, los dos. Y la última vez que se hizo una prórroga del tema de la concesión del servicio de agua potable Aqualia, en el que además había una inversión con un tema de la última, de los dos ramales, uno de los ramales nuevos, ¿no? Nos oponíamos al lo que era la concesión, lo que era el tiempo con la financiación y tal,
el tiempo, pero yo creo que no me oíste nunca decir que yo pedía la remunicipalización del servicio. No. Es más, creo que si alguien tiene los programas de Izquierda Unida del 2011, con Ganemos y Podemos ya dando por saco por medio, a lo mejor en el 2011 ya no lo recuerdo tanto, pero del 2011 y anteriores no hay ni una sola vez en la que Izquierda Unida pidiera la remunicipalización del servicio de agua potable en Valdepeñas. Ninguna. Como nunca lo pidió Izquierda Unida en Puerto Llano y como nunca lo pidió Izquierda Unida en Argamasilla de Alba, gobernando en los sitios donde más han gobernado. Y mientras gobernaba en Ciudad Real como Izquierda Unida. Y ni siquiera gobernando como Ganemos, Podemos, en la legislatura del 2015 lo pidieron en Ciudad Real. Es más, en Valladolid, que se pidió en Valladolid y lo llegaron a hacer, lo que tienen remunicipalizado es el servicio de atención al ciudadano, o sea, las averías, las emergencias. El tema de infraestructura lo siguen teniendo a través de gestión directa, la atención al público, inversiones, concienciación, temas de publicidad, todo eso es municipal, pero se rompe una tubería y va una empresa subcontratada. Es decir, que yo, en ese sentido, ideológicamente, poco bandazo, porque si bien entiendo y he entendido siempre que hay servicios que se pueden a lo mejor remunicipalizar de una legislatura a otra porque tienen un pequeño volumen, tanto de personal como tal, pero una infraestructura como es el servicio de agua potable en Valdepeñas, o sea, trayendo el agua de donde la traemos y toda una infraestructura que se necesita en una legislatura es una barbaridad. Y de hecho, ponéis el ejemplo de Alcázar de San Juan. En Alcázar de San Juan defendimos la remunicipalización del agua y lo defendió todo el espectro de la izquierda, porque Alcázar de San Juan ha tenido el agua siempre municipalizada y solamente la tuvo en una empresa durante los 4 años que gobernó, coincidiendo con la época del gobierno de Cospedal, también hubo gobierno del Partido Popular en Alcázar de San Juan. Y fueron además los tribunales los que devolvieron a la siguiente legislatura, los que devolvieron la remunicipalización del agua. O sea, no es lo mismo. Y en ese y en cualquier servicio, y lo digo aquí para que lo entiendan los ciudadanos, y en ese sentido yo creo que Izquierda Unida antes, y yo ahora, si vale un poco la apreciación, creo que hay que tener cabeza de que es un servicio que se puede remunicipalizar en un tiempo corto de tiempo, con lo que supone asumir a los trabajadores, que los trabajadores se queden en plantilla, que los trabajadores se presenten luego a unas oposiciones para consolidar la plaza, que alguien que lleva 60 años en una empresa privada entra al ayuntamiento y tiene que sacarse la plaza al cabo de un tiempo. O sea, no olvidemos eso, porque eso suponía que en muchos sitios se echaran para atrás cuando se tocaba a los trabajadores, porque los primeros que se echaban en contra eran los sindicatos. Pero por no liarme en el tema de la remunicipalización, una cosa es ciertos servicios y otra cosa son unos servicios de la envergadura que puede tener el servicio de agua, por contestar al cambio. Yo entiendo que no he cambiado, pero bueno, hay otros que pueden entender que cambio. Y creo que lo de Alcázar también lo he explicado. O sea, creo que la diferencia de Alcázar es la misma, es un servicio que siempre fue gestionado por el ayuntamiento, que el propio ayuntamiento tenía infraestructura, que cuando se pasó a la empresa privada, los funcionarios del ayuntamiento seguían estando y las infraestructuras del ayuntamiento seguían estando, y fue en un periodo de 4 años volverlo a recuperar. Por eso los juzgados, los tribunales dieron la razón, porque tenía toda la infraestructura municipal. El recorrido inverso es el que siguió Manzanares, que claro, municipalizó la gestión. Vamos, es que decimos municipalizar, si la municipalidad municipal no se pierde nunca, pero la gestión, sí, pero bueno, recuperó el ayuntamiento. Además, recuerdo que se daba la coincidencia de que el gerente de aguas, del servicio de agua, era el gerente de la Feria del Campo. Sí, o sea, claro, él tenía que ser un máquina al tío, y además lo era. Pero el itinerario fue el contrario, y Julián Nieva recuperó la gestión privada. Por ir zanjando el asunto, porque pasamos a otro que no difiere en demasía del que estamos tratando. Se dice Gregorio, y como bien ha apuntado también Fernando, que en Alcázar es público y siempre ha sido público y demás. Pues eso es entonces un ejemplo de que funciona. Y desde Izquierda Unida nosotros, si lo están haciendo es porque mal no va.
Gregorio. No, que nadie dice que no funcione. No, claro, haces así con los brazos como... Que no dice, una cosa es decir que funciona, nadie ha dicho que no funcione. La apreciación que has hecho de que no se puede hacer en 4 años, es que Izquierda Unida no ha dicho que se haga en 4 años, ha pedido que se haga un informe que diga cómo, cuándo y por qué, porque va en nuestro programa, porque va en nuestro ideario que ciertos servicios tienen que ser públicos. Bueno, la gestión tiene que ser pública. Y no hemos puesto fechas, simplemente queremos que se hagan bien las cosas porque hay ejemplos de cómo se pueden hacer bien. Una vez dicho esto, yo digo, pues eso, si se puede hacer, no en 4, en 8, en 10, en 12, pero que lo vamos a seguir reclamando porque eso es lo que creemos. Elliot, pero sí se ha puesto fecha, se ha dicho que aprovechando que se le de nuevo, que se acaba el contrato. Claro, es que es el momento de... Eso es el momento, 31 de diciembre. Es el momento de empezar a andar el camino. Las cosas se tienen que hacer en el momento, habiendo un contrato. Lo que no vamos a hacer, por si acaso a alguien se le ocurre, es decirnos, no, es que Izquierda Unida quería pasarse el contrato y la legalidad por el Arco del Triunfo. No, hay que esperar, pero una vez que se abre esa opción, se acaba un contrato, oye, pues vamos a ir sentando las bases. A lo mejor no se puede sentar a negociar un contrato a 5 años, mientras de forma paralela se va asumiendo ese servicio, pero no hacer un contrato a 10, a 20, a 30, a 40 años. Mira, Elio, perdona que te corte, mira. Sí, vosotros, o directamente, si no directamente, a través de la plataforma por la remunicipalización del agua, con Daimiel, etcétera, organizasteis unas jornadas en Valdepeñas, pues para el verano pasado, o sea, o poco antes del verano. Ahora va a ser un año cuando llegue, ¿no? Y en esa jornada, a la que traísteis expertos, uno de ellos un antiguo secretario del Ayuntamiento de Valladolid, al que yo conozco personalmente, también trajisteis a gente de Fuenlabrada, ¿no? Lo que os dijeron claro a todos los que estabais allí es que si un ayuntamiento se plantea remunicipalizar un servicio de agua potable, no lo puede hacer un año, ni unos meses antes de sacar el pliego, que es, una vez que se saca, para la siguiente. O sea, si lo planteáis ahora, lo que hay que hacer es trabajar para la siguiente. Si se va a 10 años, para dentro de 10 años, que es una barbaridad, y es no querer hacer las cosas bien, y lo único que querer es hacer ruido, e intentar, bueno, pues un poco entrar en ese debate ideológico político, por cierto, y debate ideológico político que todavía aquí puede tener un recorrido, pero que si se hubiera aprobado la moción esa en la que tú estabas de acuerdo y el gobierno lo tenía PP y Vox, ya no había más debate, ni ideológico ni ideológico, estaba claro, ahí están las votaciones y ya estaba lógico, con lo cual, si se plantea, no es ahora de cara a que estamos discutiendo ya el pliego que tiene que salir en un año, empezar a trabajar de cara a las cuestiones. Fernando, y cambiamos sí, tema. Yo creo que hay cuestiones que son fundamentales en los servicios públicos, es decir, si un servicio funciona y da servicio, ¿por qué cambiarlo? Yo creo que es la primera cuestión que hay que analizar. Porque nuestro planteamiento es que puede funcionar igual de bien o mejor y salir más económico al ciudadano. Pero Helios, no deja de ser un planteamiento, no deja de ser un planteamiento ideológico, no un planteamiento real. Porque si fuese real, habría el informe, pondría dudas, cuanto menos, que económicamente puede ser 50-50. Pero 600.000 en un contrato de 10 años son 6 millones de euros. Estamos hablando de una pasta. El informe, ya digo... Si dudamos de esto, es lo mismo que si dudamos de la justicia. Si me viene a favor, es buena, si me viene en contra, es mala. No, para ¿Qué nada. Es lo que está ocurriendo en este país? Polarizamos absolutamente todo. Yo no soy así. Si me beneficia bien y si no, no. De hecho, si fuera así, pues no estaría aquí. Pero... por lo poco que he podido ver, porque ya digo, yo no tengo el informe en la mano, es muy ambiguo en muchos campos. Yo no estoy poniendo en duda la profesionalidad de la empresa ni nada, simplemente que aparecen ahí datos como un poco que no terminan de estar claros. Cualquier informe que se haga en el mundo viene datos que le da la propia empresa, pero el propio servicio. No se pone en duda el informe, pero se dice que... la profesionalidad, el resultado del informe. No se pone en duda la profesionalidad, pero se dice que es una chapuza. No sé, si yo a un... Hombre, eso es una poca duda. Electricista le digo que me hace una chapuza... Es una poca duda. Pero de mi boca no ha salido. Desde cariño te digo... Claro. He dicho que se dice que no... Yo soy responsable de lo que yo digo y de mi boca nunca ha salido que sea una chapuza. Yo soy de la opinión que si funciona el servicio, y según el informe es más barato, es más, aunque fuese igual, si funciona el servicio, ¿para qué cambiarlo?
Es decir, yo creo que las cosas que funcionan, dejémoslas tal cual. Porque siempre los cambios no deja de ser un cambio. Y te aventuras a que vaya bien, mal o regular. No Bien, lo sabemos. 25 minutos y vamos a dedicar los próximos a otro servicio eminentemente municipal, muy de pueblo, muy de ayuntamiento, la limpieza de las calles. Hablamos de agua y ahora de limpieza viaria, a propósito de la actualización del canon, del contrato que se tiene con la empresa Precero, creo que se llama, creo recordar, que es la que limpia nuestras calles, que ronda los 900.000 euros anuales, corresponde actualizarlo y sumar 12.000 euros más para 2026. Lo de menos es la revisión y la actualización, que porcentualmente es mínima. Lo demás es revisar si se están limpiando bien las calles, cuál es el estado sanitario de nuestras vías públicas, y ahí pues encontramos de nuevo los grupos de oposición, que por otra parte hacen lo previsible, Vox y el Partido Popular, pues describiendo un panorama urbano prácticamente de pocilga y de estercolero. Va más allá la portavoz de Vox, que describe las calles de su barrio pues como un campo de minas antipersona. Entiéndaseme la metáfora con las cacas de los perros. Y desde Izquierda Unida se da, aquí lo comentábamos la semana pasada, una afirmación en el sentido de que ya que los dueños de mascotas pagan una tasa anual por tenerlas, pues que tengamos las calles más limpias. Y este mismo grupo, en la rueda de prensa posterior al pleno, pues viene de alguna manera a modificar su punto de vista no tan extremo, da un punto de vista menos no tan extremo al comentar que no es realmente ese panorama de inmundicias, pero sí que es manifiestamente mejorable, como por otra parte reconocía el equipo de gobierno. Al respecto se pronunció el alcalde y se pronunció el portavoz del equipo de gobierno, Paco Delgado, pero nos quedamos sin saber el punto de vista del directamente aludido y implicado, que es el concejal de Medio Ambiente. Sí, yo siempre lo he dicho, además en ese caso tanto el portavoz como el alcalde no hacen nada más que expresar lo que habitualmente expresamos desde el equipo de gobierno, porque este tema es un tema a diario, o sea, lo vemos, esas fotos te las pasé yo el lunes y es el recorrido de mi casa al ayuntamiento, ¿no? Nada más, eso, es decir, claro que es mejorable. Es muy mejorable, o es bastante mejorable, pero ahí son varios aspectos. Es decir, por un lado, el contrato que tenemos, en este caso con esa empresa, es lo que es, y una de dos. O mejoramos el contrato aumentando los servicios y teniendo más dotación de personal, lo que supone más gastos, etcétera, etcétera, y también, bueno, o nos vamos concienciando todos los ciudadanos, es decir, el hecho de que ahí veis un sillón, es decir, un sillón, hay un servicio directo que llamas por teléfono y van a tu casa y te recogen el sillón. No tienes por qué sacar el sillón al lado del contenedor, que no lo va a recoger, que es que el sillón se van a quedar ahí días y días hasta que pasemos alguno, lo veamos, o el grupo recuperador, y el sillón no lo recoge la basura. O donde hay un contenedor de vidrio, llenarlo de cartones, pues es que el contenedor de vidrio no va a recoger el cartón, es decir, que nos tenemos que concienciar todo, es decir, o llegar y encontrarnos un contenedor lleno y 25, que es el habitual, yo habitualmente tiro la basura en un contenedor y ese día está lleno y 25 metros más allá tengo otro, pues no, en lugar de ir al otro que puede estar medio vacío, lo dejo en el contenedor que lo he hecho y lo dejo en el suelo, y luego es otra. Vienen los de RSU y algunas veces, por los motivos que sean, pues solamente se recoge el contenedor, no se recoge lo del suelo, y bueno, pues es un poco ahí la pescadilla que se mueve la cola entre todos. Por lo tanto, tiene que ser un servicio que es mejorable, pero tiene que ser con la colaboración de todos. De forma, Gregorio, creo que se está hablando de dos cosas distintas. Es la misma, pero dos cosas distintas. Una cosa es el RSU y otra cosa es la limpieza viaria. Sí. Son dos conceptos... Pero es que, si lo ves ahí, la mayoría de lo que se ensucia en la limpieza viaria ordinaria, lo que otra cosa que a mí también me gustaría es aclarar, que la limpieza viaria, por eso digo que el pliego a lo mejor se tiene que ampliar, va por zonas. Entonces, hay zonas de la ciudad en las que solamente se barre o se limpia una vez a la semana. La mía, una vez. Mi zona. La mía, mi calle, una vez a la semana, ¿vale? Entonces, claro, podemos pensar, ¿con una vez a la semana la limpieza viaria en esa calle es suficiente? Pues a lo mejor no. Pero eso se trata de... Sí, pero Pero lo que más se ensucia, y eso es la experiencia, lo que más se ensucia y lo que más impacto visual es siempre alrededor, ¿no? O bien porque yo dejo
cartones o muebles o enseres que no tengo que dejar al lado de un contenedor, lo que más se ensucia, el mayor impacto visual siempre es alrededor de los contenedores, de la isleta de contenedores, o porque estoy dejando voluminosos, o porque he derramado, o porque una bolsa se ha caído y un animal la ha roto, o porque alguien ha sacado para mirar qué había dentro y tal. O sea, lo que más se ensucia es siempre alrededor, que no estoy diciendo que eso sea por culpa del RSU, no, pero que los puntos negros, bueno, invito a la ciudadanía a que lo mire en general, tal. En mitad de la calle, pues yo me puedo encontrar una lata de cerveza un lunes y ver la lata de cerveza toda la semana hasta el viernes que han ido a barrer. Pero yo creo que, Gregorio, volvemos a algo parecido a lo del agua. Yo creo que no es que haya que hacer un estudio, pero es decir, ¿cuánto más costaría el servicio de ampliación para que el pueblo tuviese otra visión de limpieza? ¿Cuánto más costaría? ¿10.000 euros, 100.000? No lo sé, ¿no? Pues que a lo mejor es que es un gasto que es asumible. Es decir, a lo mejor es un gasto que es asumible porque gran parte de la imagen de un pueblo es la limpieza. Y si tú vas por algunas calles y se ve cómo se ve, y el impacto visual es cuanto menos... Yo te digo que el mayor trabajo en el área de medio ambiente, de constante, de fotografías, de WhatsApp, de informes, de tal, es esta calle, la otra calle, esta papelera, este sitio y tal. Estamos constantemente detrás de eso porque claro, es el... Eso es una cuestión a valorar, es decir, ¿cuánto más va a subir el servicio, no? Pues, valorarlo. Pronúnciate, Elliot. Bueno, aquí yo voy a dar poca guerra. Yo estoy de acuerdo en que quizá en lo que respecta a la limpieza viaria tiene una gran responsabilidad la ciudadanía, los vecinos de Valdepeñas. Hay gente realmente incívica. Hay gente que sale con el perro y deja ahí las roñigas, gente que va caminando y se le acaba el paquete y lo tira, cuando 30 metros más adelante tienes o una papelera o un contenedor. Es verdad que el servicio de basura, yo los he visto alguna mañana de estos que por 6, 7 de la mañana me los he cruzado, y es verdad que a veces no son los más delicados, porque les he visto hasta por accidente, pero romper bolsa y no se han preocupado en recoger. Y es, oye, antes yo me acuerdo que iban con un cepillo encogedor, porque siempre puede ocurrir estas cosas. Ahora ya no lo hacen, no sé si porque van con más prisas, porque el motivo que sea, pero... Estás reproduciendo una intervención que escuchamos en el pleno y no precisamente de tu grupo. No, pero es que el cepillo y el recogedor lo hemos visto mucha gente. Claro, por eso, que digo que lo llevaban, pero que en caso de que ocurriera un accidente... oye, a todo el mundo trabajando le ocurre un accidente. Es que el otro día lo vi, se rompió la bolsa, la que estaba el contenedor, se quedó algo enganchado, se rompió la bolsa y lo dejaron allí. Pero entiendo que porque no tienen medios, es que claro, tampoco se va a poner ese hombre en ese momento con las manos a recogerlo todo. Pero volvemos a lo de antes, son dos cuestiones distintas. No, sí, uno es la recogida de residuos sólidos urbanos y otro la limpieza viaria. Sí, pero que es que son dos conceptos distintos, dos pagos distintos, se van juntando, y dos situaciones distintas. Se juntan dos cosas. Sí. Lo incívico que somos algunos ciudadanos, o que son algunos ciudadanos, con que a veces ocurren accidentes en el trabajo de quienes tienen que recoger la basura, que a veces también ensucian, pero porque no tienen a lo mejor los medios de hace 20 años. Mira. Oye, pues... hay una cosa, como dice Gregorio, a lo mejor hay que ampliar el pliego o a lo mejor hay que ver por qué no está funcionando bien, y a la gente, más allá de la inversión, que oye, sí, hay que gastar más en limpieza, estupendo, y en recogida de basuras, estupendo también. Mira, hay una cosa... la cuestión sería también ver en la concienciación de la gente y por qué está fallando, y si en determinadas zonas o momentos hay más suciedad de lo que se puede considerar evitable, como hemos dicho, chicles, paquetes de tabaco, latas de cerveza, cosas que tiramos a diario, porque a lo mejor es cuestión de decir a los vecinos, oiga, compórtese, y si no, pues como el que deja una caca de perro, a lo mejor es que hay que empezar a multar a quien no se comporta de manera cívica porque vive en sociedad. Es difícil pillarlo. Pero hay una... telegráfico porque nos estamos colando. Y os dejo. Era con respecto a lo que decía la portavoz de Vox en el pleno, es decir, que en su barrio y tal. Yo me he criado en Cachiporro y me he pasado la vida jugando en las 7 esquinas y en las eras altas. Se me han roto las rodillas ahí, ¿no? Mira que había perros en esa zona. Lo digo porque es por donde vive ahora la portavoz, ¿no? Mira que había perros en esa zona. No se veían mierdas. Y digo la palabra mierda. Y había muchos más perros, a lo mejor, en esa zona. En esa zona. De gente de que lo llevaba galgos, tal... Vamos a reanudar... Se tenía más conciencia, y si tú bajabas, llegabas con el tractor, porque eso lo has visto, y llevabas el perro, y el perro se soltaba y se cagaba ahí, tú salías con la esa y lo recogías. Vamos a reanudar, Fernando. Sí. Vamos a dedicar el primer
minutos, los primeros 2 minutos de la segunda parte, a este mismo tema, y después vamos a hablar de más asuntos de interés extraordinariamente local. Vamos a hablar de Consejo Local Agrario, que eso hay una propuesta del Grupo Popular que se debatió largamente en el pasado pleno, y vamos a volver a hablar, ya en presencia de alguien implicado en la gestión de dejar o no vía libre a ese proyecto, cuando llegue el momento, un proyecto de industria de producción de hidrógeno verde que está madurando y que podía establecerse a medio plazo en nuestra población con una magnitud considerable. No se vayan, volvemos a vuelta de muy pocos anuncios. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues sí, gracias a Bodega Fernando Castro pueden ustedes ver una semana más esta tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Dejábamos a Fernando Prieto con la palabra en la boca, estábamos hablando antes de los anuncios de limpieza viaria y hablábamos de conciliación de la conciencia cívica colectiva con la eficacia y bueno, el prestar un servicio acorde al contrato que paga el ayuntamiento con los impuestos de los valdepeñeros. Y ahí decía que dejábamos a Fernando Prieto con un último apunte que aportar al respecto. Sí, no, yo muy rápidamente, ¿no? Es decir, que hay barrios donde la limpieza viaria se pasa una vez a la semana o cada 10 días, ¿no? Ahí es donde que hay, entiendo yo, que agudizar un poquito más y tratar de que la limpieza sea un poquito más, no tan espaciada. Con eso pues se conseguirá de que algunas zonas pues se evite de que la lata, que antes comentábamos, esté rodando una semana o 10 días, que se agilice ese tipo de operación, y no creo que con eso suba mucho más el pliego de limpieza. Sí, quiero decir que el pliego tenía unas limitaciones. A mí en el pleno me echaron en cara que yo en su momento voté en contra de ese pliego. Es decir, yo entiendo que el pliego puede tener unas limitaciones, pero esas limitaciones están en base a lo que tú pagas o dejas de pagar. Otra cosa es que, claro, si tú tienes un servicio en el que tienes el mismo volumen de gente de mañana o tarde, porque sales por la mañana. Yo cuando me voy a las 3 de la tarde de la zona del ayuntamiento, me encuentro la plaza en perfecto estado. Y hay una persona luego que da una vuelta por la tarde, pero ya vuelves por la tarde y ya se nota, y sobre todo en verano, que también es otra de las cosas que tiene Valdepeñas para bien, yo creo que es para bien, es, sobre todo en verano, la vida que hacemos en la calle. Hacer vida en la calle ensucia, o sea, hay se ensucia más la vía pública, y eso lo tenemos ya más que cuantificado, en verano, en primavera-verano, que ahora en invierno. Estos días, aparte del agua, no sale nadie a la calle, se ensucia bastante menos que cuando llega una tarde ya del mes de marzo, abril, que da un poco el sol y tenemos un montón de gente, de parejas, padres, madres con niños en la plaza. Eso se ensucia más. Y eso así. Vamos a hacer un pequeño inciso porque acabo de recordarme, y no lo he anotado en el guión, una consulta que alguien nos hacía para trasladar en la grabación de esta tertulia a Gregorio. Estamos en miércoles, ustedes ven la tertulia estrenándose en jueves. Hoy es jueves para ustedes, es día de mercadillo, pero por segunda o tercera semana consecutiva no se ha podido llevar a cabo en el parque municipal, que es su sitio, por el tema de caída de árboles, ramas grandes colgando, y por que el drenaje es natural donde se instalan los puestos, y bueno, está absolutamente empapado y se ha trasladado, creo, a la calle Ciudad Real. Sí, esto como medida cautelar. Con la medida cautelar se ha trasladado para mantenerlo en la misma zona, para que la gente que se desplace y no da tiempo a conocer el tema, se ha hecho por eso. Se ha trasladado a la calle Ciudad Real entre las dos rotondas. Rotonda de los donantes en Avenida de los Estudiantes y rotonda del Puente de los Llanos. La circunvalación, si decimos de alguna manera, norte-sur se mantiene, y lo que se va a cortar es ese tramo en la dirección este-oeste. Cualquiera de los casos, nosotros ya, insisto, estamos a priori, ustedes a posteriori. La gente usuaria del mercadillo, si el tiempo se lo permite, ya se habrán encontrado, conforme van al parque, con que lo tienen más cerca de lo que preveían. Bien, hecho el comentario, pasamos de asunto, avanzamos
en esta tertulia y abordamos el debate sobre el Consejo Local Agrario. El Partido Popular en el pasado pleno venía a reivindicar mediante una moción que se recuperase este órgano consultivo y que se llevaba años sin dar participación, tapándose la boca a los derechos democráticos de los colectivos que representan el sector primario en nuestra población. Reproduzco grosso modo declaraciones de, ustedes ya ven en pantalla, de la presidenta y portavoz del Grupo Municipal Popular. Aquí tenemos en esta mesa a una persona próxima, militante del Partido Popular, agricultor, exconcejal, en fin, el Consejo Local Agrario. Sus funciones, de hecho, las ha venido asumiendo otro órgano de las mismas características, que es la Comisión Local de Pastos. Bien, pues vamos a ver un vídeo que extracta las declaraciones al respecto que se hacían tanto desde el Grupo Popular como desde el equipo de gobierno. Vamos a verlo. De acuerdo a los estatutos figuran para que nos designen la persona del Consejo Local Agrario. Eso ya se ha hecho. Cuando nos manden los nombres, los traeremos al Pleno para constituirlo. Y es incomprensible y políticamente injustificable que el Consejo Local Agrario no se convoque desde el 2017. Llevamos años de apagón democrático en el sector agrario. Han ustedes callado porque les ha dado la gana a la boca a los agricultores. La presentación de la moción lo que busca estrictamente, y se ha puesto de manifiesto ahora mismo, es la exhibición personal de la portavoz del Grupo Popular. Y digo la exhibición personal porque esto era muy sencillo. Si usted conoce, y lo ha manifestado conocer, que desde el año 2017 no se convoca el Consejo Local Agrario, yo no le he recogido, no consta en ninguna sesión plenaria que usted haya preguntado, que es una facultad de control al del equipo de gobierno, no ha preguntado una pregunta: ¿por qué no se convoca el Consejo Local Agrario? Ese era el debate y esa era la respuesta del equipo de gobierno. No se convoca porque las organizaciones profesionales agrarias se les insta a que designen a un representante y esa respuesta no llega. Vamos a empezar por el concejal responsable del ramo de Agricultura, que tampoco pudo. Tomaron la palabra el alcalde que acabamos de ver y el portavoz del equipo de gobierno, pero algo tendrá que apuntar al respecto. Sí, vamos a ver, sí es cierto que el Consejo Local Agrario no se viene convocando desde 2017, es decir, final de la legislatura pasada y en lo que vamos de legislatura. Lo que también es cierto es que tanto en la legislatura pasada sí que había un nombramiento por el Pleno de un miembro del Partido Popular, y en esta legislatura, en el Pleno de junio del 2023, en el que se organiza el Ayuntamiento, el primer pleno de organización del Ayuntamiento, se designan los miembros de los consejos y hay designado por el Partido Popular un miembro. Es decir, los grupos municipales del Ayuntamiento sí tienen designados y aprobados por pleno, sí tienen designados desde entonces, ni en la legislatura, parece ser que yo no estaba, pero desde la legislatura pasada, desde el 2017. Y lo que sí puedo asegurar es que en esta legislatura el miembro designado por el Partido Popular, en esta legislatura creo que además coincide con la portavoz, creo que coincide con Cándida, el miembro del Consejo Local que tiene potestad, porque es miembro, no ha solicitado nunca la convocatoria del Consejo. Nunca. Ahora, mi opinión, y es mi opinión casi personal, ¿no? Esto no deja de ser una lucha interna de representación o de captación de representantes por parte de Cándida Tercero en el sector. Es decir, entiendo, que no se siente representada o las organizaciones agrarias no cuenta dentro de la estructura del Partido Popular, no cuenta a lo mejor con el apoyo y quiere que haya una organización que se ha ido creando en los últimos meses, pues que tenga esa representación, pero no deja de ser una lucha interna, una pelea interna, un tema de cuotas o de representación. Si no queréis utilizar la palabra lucha, utilizar la palabra cuotas o representación dentro
de lo que es el Partido Popular y de cara ya a las próximas elecciones. Fernando, una de dos. Quiero decir, por terminar, sí. que lo que menos le importa es que se convoque el Consejo Local de Agrario. Como decía, una de dos. O el equipo de gobierno tiene tapada la boca al sector primario, importantísimo en nuestra economía y en nuestra sociedad, o por el contrario, el Grupo Popular trata de politizar al sector. No, vamos a ver, yo creo que tener un consejo donde se debata o donde se le plantee situaciones concretas agrega al ayuntamiento creo que es bueno. Y de ahí creo que se pueden hacer pocas políticas, porque ahí, aparte de estar representados todos los grupos políticos, van a estar también representadas las organizaciones. Es decir, yo creo que ahí no es una cuestión de politizar, eso es simplificar en exceso lo que es el Consejo Local Agrario. Simplificarlo en exceso. Es decir, yo creo que un foro donde se puede debatir, donde se puede plantear, donde se puede manifestar las carencias que tiene el sector a nivel local es bueno. Y de hecho yo recuerdo, de hace ya muchísimo tiempo, donde ahí se preveían, pues donde había más deficiencias, por poner un ejemplo de caminos, o por poner un ejemplo de más daños de conejos, o por ejemplo ahora de las lluvias, de bordes de la cañada, porque están hechas una porquería, que así hay que decirlo, una verdadera porquería. Y aquí pues nadie se pretende, ni la Confederación por un lado, ni el Ayuntamiento por otro. Y hay ya zonas que se están inundando, que es posible que se pierdan viñedos, que se pierdan olivos, o que haya algunos problemas importantes. Si eso ahí existe un Consejo Local Agrario, pues posiblemente este tipo de cosas se puedan solucionar. Está claro que el Ayuntamiento no tiene atribuciones para limpiar cauces de agua, pero sí para dar un toque a la Confederación. Creo, y tienen más fuerza que si voy yo a quejarme a la Confederación, ¿no? Pues ese tipo de cosas creo que puede hacer de que funcione, y es decir, y no es una cuestión de politizar, porque si vemos el panorama y el arco donde están las organizaciones agrarias, están de todo tipo, están desde las de muy izquierdas hasta las de muy de derechas, es decir, O sea, que ya están politizadas. no, que cada uno tiene su propia, no lo digo como politizada, sino digo como ideología, sí. Y yo creo que cualquier persona tiene su propia ideología. Asaja es una cosa y UPA es otra. Claro, pues, evidentemente, ¿no? Pero luego, sin embargo, para exponer problemas que tiene el campo sí que van a ser bastante más unitarias y bastante más coordinadas en ese sentido que si está politizado como tal. Yo puedo matizar, solamente matizar, cuando yo me refería, no me refería a que el Consejo esté politizado. Yo nunca he creído que el Consejo esté politizado, y mi relación con las organizaciones agrarias en ningún momento está politizada. No creo que esté politizada. Estoy hablando de una cuestión interna del Partido Popular de cara a un año vista de representación ante la ciudadanía de agricultores. ¿Qué agricultores pongo delante o detrás? O cuando lleve agricultores que vayan de tal organización, ¿no? Y entonces necesito que esos agricultores se visibilicen antes. Y ahora nos han entrado las prisas, y perdona, Helio, ya te corto. Es decir, ¿y por qué el Consejo Local Agrario ahora sí y la Comisión de Pactos que hablaba de caminos y todo eso no? Porque en la Comisión Local de Pactos sí hay unos estatutos que son a nivel regional que dice que tienen que ser entidades del sector, entidades representativas, que tengan la consideración de entidad de organización agraria representativa en Castilla-La Mancha. Y de la organización local que estamos hablando no es organización representativa. No, por favor, Helio. A ver, yo sí que lo veo que ahora se lleve a pleno como algo para obtener rédito electoralista, porque si desde 2017 no se convoca, oye, esto yo en el sector en el que he trabajado tantos años le llamamos nicho, que es encontrar pues eso, un nicho de negocio que no se esté explotando por otro lado. Pues si esto lleva, voy a decirlo así, muerto 9 años, pues oye, has encontrado el nicho para tener otro tema por el que rascar de cara a futuro. Esto no quiere decir que se esté haciendo, intuyo, por una cuestión electoralista, esté mal, ni mucho menos. Es que es un órgano que lleva 9 años sin reunirse, quizá habría que, aunque se haya levantado la liebre por una cuestión electoral, ver por qué esto lleva así 9 años y recuperarlo y que sea funcional, que yo creo, a mí el campo ni profesional ni en ningún sentido me afecta, más allá de que, oye, que funcione y que vaya bien, pero yo no me dedico a ello, y me sorprende que haya tal desidia por parte de las asociaciones que lo hayan dejado, si dicen desde 2019, desde 2017, 9 años
parado, desierto, no sé por los motivos, cada uno tendrá los suyos, pero claro, me llama poderosamente la atención, más allá de que considere que esto sea una estrategia para obtener votos de ese sector agrícola, de oye, pues que vean que nos preocupamos por los agricultores, pero de los agricultores y de cualquier sector hay que preocuparse todos los días, no solamente cuando nos acordamos, y aquí capones para todo el mundo, porque no es el tema del que más se habla, ni mucho menos en ningún partido. Pero, ostras, que son 9 años, y si los partidos tienen nombrados a sus representantes y las asociaciones no, desidia por parte de ellos, pero también desidia del resto de componentes que forman parte de ella, de decir, que nosotros ya hemos cumplido con nuestra parte. ¿Cuándo ¿A quién nos vais a proponer? ¿A quién nos vais a proponer? Porque me juego lo que queráis, a que tampoco hay llamadas desde hace años entre algunas personas para ¿a quién me vas a nombrar? Seguro, porque si no, no están 9 años sin formar el equipo. Elías toca una tecla interesante y ahí creo que coincidimos. Desidia. ¿Quién las ha visto y quién las ve a las organizaciones profesionales agrarias, lo que eran y lo que son? El poco orgullo ya sabes cómo y, pienso. Y el que metían. Ya sabes cómo pienso. Metíais. Pienso con respecto al cambio que se ha producido en las organizaciones agrarias, ¿no? Pero es decir, una cuestión es lo que se hace a nivel regional y provincial y nacional, y otra cosa es a nivel local. Y yo creo que en ese tipo de interés creo que tienen que estar todos ahí metidos, todas las organizaciones, no solamente las grandes, sino también las pequeñas, porque por poner una anotación, la Comisión de Pasto es una ley regional en donde todas las organizaciones que aparecen nuevas las margina, lo mismo que las elecciones al campo, que es una vergüenza. Y más vergüenza todavía me da de la representación política nuestra, que siendo democráticos no reclamen elecciones en el campo. Me parece cuanto menos vergonzoso de la representación política que no lo reclame. Muy vergonzoso, porque creo que las instituciones todas están con carácter democrático, no con carácter de nombramiento. Y aquí estamos entrando con carácter de nombramiento y que cada uno le dé el nombre a cómo se llama eso. Pero en fin, dicho esto, que si no lo digo, pues reviento, pues la cuestión es decir, todo organismo que ayude a avanzar en cualquier sector siempre es bueno. Si hay biodesidia, quitémosla, pero hay biodesidia por todos, desde el que gobierna hasta el de la oposición, por eso he dicho desde que las organizaciones, es decir. Nadie ha removido ahí. Pero que yo creo que es bueno, es decir, y eso además no va en contra de, sino que va a favor de, para todos, es decir, porque hay cosas que se escapan a los políticos, yo he estado en ese mundo, se nos escapa, y cuando hay muchos más ojos viendo, pues evidentemente tienen mucha más información. Y fundamentalmente la comisión local, y Gregorio que ahora está en el tema, aunque sea la de Pastos, pues sabe que hay muchísimas cosas que se escapan y que ellos te lo dicen y que se puede tener solución. Si no se está, evidentemente es más difícil arreglarlo. No, claro. Y eso, por eso, por eso no quiero decir, y no creo, ya por apostillar, no creo que con esto haya una batalla política de que se pueda apuntar una medalla y vaya a colocar. No, me da la impresión de que no, y vuelvo a decirlo, porque el arco dentro del organigrama de las organizaciones agrarias es bastante amplio y es muy difícil de atraer esa situación. Mucha gente con el campo se equivoca con el voto. Zanjamos sobre este asunto. Yo por aclarar y por dejar claro, es decir, lo que se aprobó en el Pleno es convocar el Consejo Local Agrario. Es decir, salió la moción que planteaba el equipo de gobierno es convocar el Consejo Local Agrario, pero vamos a hacerlo bien, que es como hay que hacerlo, y para eso estaban unos estatutos que datan del 92 que dicen que antes hay que tener nombrados los representantes de las entidades. Una vez que se tengan nombrados representantes de entidades, se aprueban por pleno y se convoca. Eso fue lo que se debatió y a lo que en su momento el Partido Popular se opuso. O sea, pero como perdieron la votación en este sentido, pues que la gente sepa, los ciudadanos, los agricultores, las organizaciones agrarias, que además han recibido en estos días, hace 15 días ya o más, la notificación para que nombren a sus representantes, que el Consejo Local Agrario, haciendo la mea culpa de esa desidia que hablábamos por todos, entonando ese mea culpa, es decir, es que se convoque el Consejo Local Agrario. ¿Vais solamente a las 3 grandes o las que dicen que son grandes o a todas las que están inscritas en el ayuntamiento? En un principio a todo lo que es por cumplir los estatutos, a los que vienen los estatutos, y a partir de aquí se podrán modificar los estatutos, que digo, que son del 92, que dicen que tiene que estar la enológica o que tiene que estar representada ya no existe, que es la Cámara Agraria y cosas de esas que ya ni existen. Claro, claro, eso es. Bien, vamos a avanzar.
Va a ser inevitable que se nos quede algún tema interesante en el tintero, pero los temas que se nos van a quedar en el tintero no van a perecer en los próximos días, los recuperaremos porque son de auténtico interés. Y volvemos a hablar de hidrógeno verde. Volvemos a hablar primero porque tenemos una voz nueva y que desde dentro, desde la parte implicada de la gestión municipal, nos puede dar novedades y nos puede dar algún punto de vista que no se ofreciese aquí en el debate que mantuvimos la semana pasada con una componente de la plataforma Stop Biometano Valdepeñas. Y estamos hablando de hidrógeno verde. Yo tengo que hacer una introducción que es una reflexión en alto. Se ha generado una inercia, primero con las tierras raras, después con las plantas de biometano, que ha contaminado, nunca mejor dicho, una iniciativa que puede tener poco que ver con las anteriores y que de alguna manera puede generar una corriente social en contra de una iniciativa industrial que parte del uso de energías renovables de manera inocua hacia la población. Y en este sentido hablamos de hidrógeno verde. Vamos a ver un extracto de la entrevista que le hacíamos al alcalde de Valdepeñas y donde él marcaba distancias con el biometano. De hecho, el ayuntamiento adoptó el acuerdo de suspender las licencias de construcción de este tipo de instalaciones, en tanto que el plan de ordenación municipal no se adecúe con nuevas medidas que ponga cortapisas y límites a este tipo de instalaciones. Pero marcaba distancia, como digo, y señalaba los puntos a favor, los pros del hidrógeno verde. Vamos a verlo. Los proyectos de esta magnitud y de estas características los tramitan los gobiernos regionales de cada comunidad autónoma. Tenemos 500 kilómetros cuadrados de término municipal, por lo cual, donde hay mucha superficie, pues lógicamente vienen los proyectos más grandes. ¿Por qué viene Valdepeñas? Pues yo creo que, en primer lugar, por la orografía que tenemos de nuestro terreno. En segundo, por la extensión que tenemos de término municipal. Yo a esto no le veo ningún problema. A lo que se lo veía es a lo del biometano, que es por lo que paramos las licencias hasta que tengamos un estudio de dónde se pueden poner y cuántas se pueden poner y de qué capacidades se pueden poner. Problema que le veo, o que tiene, no que le veo, es que para funcionar la planta que querían poner necesitaban un hectómetro cúbico de agua. Es decir, lo que Valdepeñas consume en 4 meses lo necesitan ellos para gestionar la planta. El proyecto está en que ellos, para abastecer de agua, van a firmar un convenio con Aguas de Castilla-La Mancha para utilizar el agua de la depuradora. Valdepeñas, con lo cual generaremos un ciclo verde chapó. Valdepeñas tiene una peculiaridad que no tiene ninguna localidad de la provincia, y es que se abastece de 2 cuencas, el Guadalquivir y el Guadiana. Pero vertemos a una cuenca, que es la del Guadiana. Por lo tanto, todo el agua que sacamos del Guadalquivir, que es el pantano de Fresneda, que es el 90%, la devolvemos como en un trasvase a la cuenca del Guadiana a través de la depuradora. Y por lo tanto, tenemos derecho de un 40% de ese agua a una reutilización. El agua es más cara, cierto, pero la empresa parece que está dispuesta a asumirlo conforme tiene ahora mismo el proyecto de impacto medioambiental en la Junta de Comunidades. Y si esa agua la sacan de la depuradora, por mí chapó. Primero, si la sacaran, la depuración en Valdepeñas bajaría el precio del recibo. No sé en cuánto, pero bajaría. Porque la depuradora de Valdepeñas le cuesta al ayuntamiento 1.400.000 euros. Si lógicamente vende parte de ese agua que depura, el ingreso que obtiene rebajaría el costo. Un ayuntamiento como Alcázar de San Juan, creo entender que la última vez que hablé con Rosa, con la alcaldesa, ella, de las placas estas que le puso el presidente de Real Madrid, la planta que pusieron de la esta, ingresa directamente del impuesto a actividades económicas 1,5 millones de euros. Por lo tanto, creada la planta, si llega, que no es contaminante, que no genera malos olores, será un impacto visual, eso sí, lo de las placas solares, pero bueno, no podemos oponernos al futuro. El ayuntamiento tendría un ingreso extraordinario, muy importante sobre el beneficio de la empresa, por años, con lo cual podría también bajar la presión fiscal. Así que yo a este proyecto no le veo absolutamente ninguna mácula. No es contaminante, no genera malos olores, genera una riqueza directa de ingreso al ayuntamiento sobre la explotación de los beneficios.
Gregorio, concejal de Medio Ambiente, muchos nos tememos, o igual no hay que temerse, que el Ayuntamiento tiene por delante un desafío en cuanto a didáctica y comunicación. Sí, yo creo que lo primero que hay que dejar claro es desligar este proyecto de cualquier otro de los proyectos que se han unido y que tú antes has mencionado, tierras raras o biometano. No tiene absolutamente nada que ver. Bueno, que haya una plataforma en contra del biometano que también opine sobre esto, bueno, pues no deja de ser pues una opinión, pero que no tiene nada que ver y que los ciudadanos que nos puedan ver no tiene absolutamente nada que ver el biometano con el hidrógeno verde. Es más, en el biometano el Ayuntamiento de Valdepeñas ya ha parado todo tipo de licencias, no se está ni se va a dar ninguna licencia en Valdepeñas hasta que no se modifique el PON. Y el modificado del PON lo que va a tender es a prohibir, si no prohibir al 100%, porque en este mundo eso es casi imposible, no se le puede poner a nivel económico la libertad de mercado, es así, pero llegarlo hasta limitarlo al máximo, de tal manera que sea lo más complicado posible poner una planta de biometano en Valdepeñas. Por lo tanto, biometano no, y el hidrógeno verde, ¿en qué situación y en qué circunstancias? El Ayuntamiento de Valdepeñas ha presentado alegaciones a ese proyecto porque cree que medioambientalmente tiene que haber unas correcciones, tiene que ver con el tema de que se quede claro cuál es el uso del agua, si el uso del agua tiene que ser depurada, no puede ser uso de agua de cuenca, o no puede ser uso de agua de masa, no puede ser uso de agua potable, es decir, con tema de corredores de animales, con tema de control también de especies, etcétera. Bueno, pues una serie de limitaciones que entendemos que se tienen que poner, lo mismo que se pone a cualquier otra industria al bar de la esquina, cuando se nos pone debajo de nuestro bloque de piso y se ponen una serie de condiciones para que no afecten a la comida. Entonces, el hidrógeno, si supera ese tipo de impacto medioambiental y esas correcciones y tal, no deja de ser energía verde, energía limpia, que además es la tendencia, es decir, los que estamos en contra de la energía fósil, queremos la descarbonización, o sea, estamos en contra de los fuel, de todo lo que contamina, de todo lo que supone el efecto invernadero, del cambio climático, etcétera. Tenemos que tender a ese tipo de energías, entonces tenemos que apoyar estas energías. Solo un dato antes de abrir el debate sobre este cuarto tema, y es que a uno le sigue pareciendo difícil de asimilar lo que dice el proyecto y lo que dicen quienes de momento desde la iniciativa ciudadana se están oponiendo. ¿El dato de las 844 hectáreas es real? ¿Es cierto? ¿O nos estamos...? Todo el proyecto son 844 hectáreas. Lo que no, o sea, aquí lo que se plantea, y Ecologistas en Acción en la provincia, o sea, aquí hay una planta en Puerto Llano que creo que son 4.000, que es la más grande de España, la más grande de Europa, ¿no? Aquí cuando no se opone, no ha habido movimiento ecologista en contra de estamos viendo las placas en una ortofoto, no ha habido, una recreación. No ha habido nunca movimiento en contra de la planta de hidrógeno. Aquí lo que se cuestiona es el impacto visual, es decir, que vayamos por la carretera de Cózar y veamos placas, lo mismo que si vamos de Manzanares a Alcázar de San Juan por la carretera de 5 casas y tal, pues vemos ahí un mar de placas. Bueno, pues o si vamos a Alicante por Almansa, vemos un mar de molino de viento. Sí. Fernando, bueno, en lugar de... Es lo que tiene también este tipo de energía, o sea, que es energía eólica, hace falta molinos, energía solar, hace falta placas. O sea, el problema que plantea, creo que lo que pude escuchar los otros días, es el impacto visual que puede suponer las placas. Bien, hecha la traslación de las 844 hectáreas a una magnitud que no puede resultar mucho más asimilable o visualizarlo, 844 hectáreas equivaldrían más o menos a 1.200 campos de fútbol. Que dejan de tener cepas y olivas y pasan a tener placas solares. Sí. No, ahora mismo tienen cereal. Al agricultor que le pille eso... O pajitos. Al agricultor que le pille eso le toca la lotería. O sea, yo no sé si puedo ser más gráfico.
Si tú tienes una hectárea de cereal, puedes tener aproximadamente entre 100 y 150 euros de beneficio, en el mejor de los casos. No sé este tipo de empresas, pero por las que hay en placas están oscilando, dependiendo de empresa para lo que se dedique, está oscilando el alquiler para 20 años aproximadamente entre 1.800 y 2.500 euros por año. Y te hectárea. Hectárea y año. Y año, sin hacer absolutamente nada. Al agricultor ya le digo que le toque eso, la toca la lotería, aunque tenga viñas. Es decir, aquí es que nos echamos las manos a la cabeza por las viñas, y yo puedo contar varias anécdotas sobre esto. ¿Os acordáis hace unos años cuando el arranque de viñedo, decía mucha gente, no al arranque de viñedo? No, se daba cuartos. Y muchos de los que decían que no, ahora están arrancando viñedos sin cuartos, sin dinero, ¿eh? Es decir, para que nos pongamos en una situación de lugar. Y muchas veces está hablando del viñedo que tiene un propietario de gente que no tiene que ver nada con la viña. Es decir, la viña es mía, yo podré hacer con mi viña lo que yo quiera. Usted me podrá decir, pues no me gusta el impacto visual. Bueno, pues, tampoco me gustan a mí las puertas de madera porque se talan árboles, y no digo, coño, que no se talen árboles. Por poner un ejemplo, ¿no? Hasta donde podíamos llegar, ¿no? Es decir, que hay situaciones en las que el avance es prácticamente imposible. Y es decir, y si queremos de verdad en el ecologismo, más ecológico que esto, no es nada. Ahora bien, si ya nos queremos oponer porque se van a arrancar olivos, se van a arrancar viñedos, bueno, si los olivos son del agricultor y los quiere dar, ¿por qué no? La primera cuestión, si el agricultor no quiere, pues que haga un enclave o que trate de que no se declare de interés regional o de interés nacional, para que no se haga. Pero vuelvo a decir, si es cereal, incluso viñedo, puede oscilar, no lo sé este tipo de empresa, pero puede oscilar aproximadamente, ya digo, entre 1.600, 1.700 y 2.500 euros por hectárea, limpios, durante 20 años, que es más de la mitad de la vida laboral de cualquier ciudadano. Hombre, ante eso no creo yo que haya mucha oposición. Y si hay mucha gente que se oponga, le digo, ¿cuánto me da usted por mantener la tierra sin placas? Es decir, porque aquí se habla mucho, pero luego cuartos para eso poco. Y si yo tengo pérdidas, poca gente viene a decirme, oye, te voy a dar porque has tenido pérdidas. Es decir, seamos realistas ante esta situación. Elio, desde Izquierda Unida, ¿algo que oponer? No, de momento además lo estuvimos hablando y es verdad que nos hemos reunido con distintas asociaciones y que están en contra, pero bueno, desde Izquierda Unida de momento estamos... desde Izquierda Unida no se dice ni que sí ni que no, de momento. Imagino que estarán esperando, pues como ha dicho Gregorio, oye, hay unos requisitos medioambientales tal y cual, si se cumplen, no tendremos inconveniente. Y a título personal, y bueno, pues mi voz al final también cuenta dentro del partido, porque ahí se vota, demás, y hay personas que opinan como yo estoy a favor. Estoy a favor porque es progreso. Ya lo dije el otro día, el campo es muy bonito, el campo es precioso, pero también, como dice Fernando, tiene que ser rentable para quien lo trabaja. Y si a día de hoy no lo es, pues oye, llegan alternativas, llega progreso, además que no contamina, que no produce ningún tipo de residuo, que lo único que vuelve a emitir al aire es vapor de agua, es decir, que es estupendo. Y con la cuestión de las placas, ha salido ya, yo sé que es un impacto visual, es llamativo, porque hay algunas carreteras en las que ya se ve, pero no es malo para el campo. Ha salido ya varios estudios que, por ejemplo, en China pusieron placas en una zona desértica que se ha reforestado, porque ha cambiado el microclima, las placas, hay animales viviendo, claro, pequeños animales, pero es que ya se lleva incluso a pastorear por debajo de esas placas, porque se ha convertido un desierto en una zona verde. Es decir, que en la región en la que vivimos, que tampoco es que sea espectacularmente boyante en cuanto a lo verde, sí podemos tener industria puntera, podemos conseguir que haya más verde, más reforestación, oye, pues quién sabe si todo eso al final no termina creando un clima en La Mancha que le cambie el nombre, que quiero recordar que La Mancha viene del árabe que quería decir la seca, oye, pues tierra seca. Yo lo que ha dicho, por complementar también lo que ha dicho Elio, cuando él habla de industria, o sea, no tenemos que olvidar que en Valdepeñas podemos tener dos cuellos de botella, uno que puede ser el agua, no lo es todavía, pero podría llegar a ser un problema para el tema de la situación de industria, y otro es la energía. Otro es las industrias en el norte, por el tema de las eléctricas y todo, y del centro para abajo, que cuesta más trasladar la energía, que cuesta más crearla y tal, menos. Que nosotros tengamos un foco aquí de una industria que está generando, no sé, una barbaridad, no me acuerdo exactamente del proyecto,
de megavatios. Y la más eficiente, el 190. Una barbaridad de megavatios supone que cualquier empresa se puede instalar al lado, a 3, a 4 kilómetros, porque la energía le va a ser infinitamente más barata. O sea, es un polo de atracción industrial también, a tener en cuenta. Económicamente, cuando estamos hablando de las despoblaciones, es decir, que en una zona, Valdepeñas no tiene problema de despoblación, pero la comarca y tal, que te traigan, que esto te pueda generar como foco de industria, que te pueda traer un foco industrial porque tiene una energía barata, es una cosa también a tener en cuenta. Hay un tema que yo creo que el que más concluyendo. Sí, el que más nos debe de preocupar con respecto a esto es el agua. Es decir, con el agua sí hay que ser bastante cautos para que te hacer una composición del lugar. Para hacer 1 litro de hidrógeno hay que gastar aproximadamente, dependiendo de la pureza del agua, porque ahí sí influye muchísimo la pureza del agua, entre 9 litros y 20 litros. Es decir, del agua de la depuradora no será de las mejores, pues a lo mejor nos vamos a 18 litros, vamos a poner que nos vamos. Hay que saber la capacidad que va a tener de producir, si nos vamos a más allá de lo que nosotros vertimos, porque si no hemos subido, nosotros estaremos alrededor de 7 millones de litros diarios, pues ese es el caudal que podríamos ceder. Si hay ya que sacar del subsuelo y demás, ahí ya el condicionante sería otra película. Por eso quiero decir que hay que tener claro cuál es el concepto y hasta dónde... Eso es lo que yo decía cuando decíamos que desde Medio Ambiente habíamos presentado alegaciones, ¿no? El condicionante que planteamos es el tema del agua. Si es agua depuradora, claro, no hay problema. Habrá que ver lo que dice la Confederación Hidrográfica o lo que ya haya dicho. A modo de conclusión, Gregorio, aparte de lo que quieras anotar, y por anotar también las palabras del alcalde, lo que se derive de recaudación para el ayuntamiento vía IAE, vía ICIO, o sea, que será impuesto de construcciones, y IBI rústico, ¿va a redundar en una baja de impuestos? En eso el portavoz del equipo de gobierno dice que los peces en el mar son peces y en el cesto son pescados, ¿no? Cuando llegue y veamos, pues imagino que está... Sí, creo que yo recojo las palabras del alcalde porque creo que sería, pone el ejemplo de la caza de San Juan. Creo que sería una medida a tener en cuenta de compensación a la población. Es decir, si a nosotros, por depurar, los ciudadanos de Valdepeñas, pagamos tanto por depurar y resulta que ese agua depurada te la voy a vender a ti y tú me vas a pagar, lo lógico es que yo, a quien le estoy cobrando, deje de cobrarle. O le cobre menos. O le cobre menos, pero hay ejemplos. Eso es lo en lógico. muchos pueblos donde hay molinos de viento, pues los ayuntamientos en algunos casos han dejado casi de cobrar impuestos. En La Muela, en la Almunia. Efectivamente, no hay... Hombre, esto no será un volumen como para el Ayuntamiento de Valdepeñas, pero sí para tener una carga, pero en ese caso una descarga impositiva importante. Claro, en eso es ABC, es decir, si yo voy a vender ese agua depurada y me la van a pagar, pues quien está pagando la depuradora tendrá que dejar de pagarla o pagarla menos, o sea, eso es lógico. Bien, concluimos. Nos hemos quedado sin comentar un asunto político que a ustedes, bueno, pues seguramente no está teniendo una gran repercusión. Hablo del escenario autonómico de Castilla-La Mancha. Recordarán que en noviembre, el Grupo Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha y el Partido Socialista llevaban al Congreso de los Diputados consensuado un proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Se aprobaba en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, la toma en consideración de ese proyecto. Pero ahora el Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha trasladado al Grupo Popular Nacional del Parlamento pues una, digamos, enmienda en el sentido de que ya no están a favor de volver a recuperar el número de escaños en la Cámara Autonómica que se tenía antes del mandato de la presidenta María Dolores de Cospedal, que lo redujo a lo que tiene ahora, que son 33 escaños en la Cámara Autonómica. La reforma de la ley electoral proponía llevarlo a un máximo de 55, y ahora dice el Partido Popular que no más de 35. Esto abre distintos frentes de posible debate, entre otros que cuando se lleva una legislatura entera diciendo que el presidente Paje critica al gobierno central, pero los diputados socialistas en Castilla-La Mancha votan con el gobierno central en el Congreso de los Diputados, ahora el Grupo Popular obedece antes a Feijóo que a Paco Núñez, que es su presidente autonómico. Por otra parte, otro posible frente es que Castilla-La Mancha, con 2.100.000 habitantes, tiene 33 representantes en su Cámara Autonómica, con una capacidad de representación territorial limitada. Mientras, por ejemplo, en Aragón, acabamos de asistir
a las elecciones con 1.300.000 habitantes, 900.000 menos que en Castilla-La Mancha, tienen, creo recordar, 65, 22 más que Castilla-La Mancha. Extremadura, 1 millón, menos de la mitad de habitantes que Castilla-La Mancha, tiene 69 frente a 33. Este es el debate que, bueno, que quisiéramos haber abordado, pero obviamente no ha habido tiempo. Y también sugerimos uno más. ¿Qué es lo que está sucediendo sociológicamente en nuestro país y también en el concierto internacional para que esté disparándose el voto a la extrema derecha y el mayor nicho de votos, adoptando la nomenclatura y el discurso que aquí apuntaba Elliot, dirigidos en este caso a Vox, proceda en su mayoría de los votantes más jóvenes, de los nuevos votantes? Hombre. Esto es lo que hoy marca la agenda informativa a día de hoy y entendemos que dentro de 7 días seguirá estando ahí. De ello hablaremos entre lo que surja dentro de 7 días. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Gregorio Sánchez Llévenes, muchas gracias de nuevo, Helios Castellanos, y a ustedes el fuerte abrazo de todas las semanas. Hasta luego. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.